Radiovisión Online. Mucho más que radio. Muchísimas gracias. Paz y bendiciones de Dios estén con todos y cada uno de ustedes. En el día de hoy es 5 de mayo, una fecha de celebración, conmemoración de nuestros hermanos mexicanos, la batalla de Puebla, victoria en Puebla de mexicanos contra franceses. Felicidades, felicidades a todos ustedes, pero bendiciones de Dios, más bendiciones de Dios. El evangelio que escribiera Juan, el último de los 4 que contamos en el Nuevo Testamento, siempre lo he visto con mucho respeto. Lo leo de una manera maravillosa porque me coloca en una dimensión que los 3 escritores anteriores, Marcos, Mateos, Mateo, Lucas y Juan, Juan lo hace detallando unos aportes inéditos en él, en este evangelio. Y encuentro que el capítulo 8 tiene un verso desde donde yo pretendo arrancar. Y es el verso 37 del capítulo 8. A partir de allí, como expositor, quizás uso la palabra expositor porque el modelo de predicación que desarrollé desde temprana edad fue la exposición de textos y pasajes y hasta libros. Eh, los que estudiamos y analizamos la palabra de Dios en un contexto homilético, en un contexto cultural, hermenéutico, exegético. Comencé a vivir cuando todavía la palabra exégesis ni siquiera era conocida por muchos de nosotros, pero el Señor nos ha permitido conocerla. Aquí está. El verso 37 dice Jesús, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. El prejuicio, la indisposición, condiciona de una manera salvaje que el mensaje realmente de la verdad llegue al corazón lleno de pecado. El pecado es oscuridad, ceguera, tinieblas, muerte, y ahí es donde entra el diálogo del Señor Jesús con este grupo de personas. Pero no es cualquier grupo de personas con la que el Señor está hablando. Está hablando con conocedores de la ley que pertenecen a escuelas del pensamiento religioso de la época. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando de escribas, estamos hablando de personas que formaban parte de la comunidad religiosa de la época. Cuando nosotros estamos a veces predicando la palabra, creemos que cuando Jesús habla esto, está hablando con pecadores como yo, como ustedes, gentiles. No, estamos hablando con hijos de Abraham.
Eso es increíble. Con hijos de Abraham a quienes el Señor le prometió desde sus días que toda su descendencia sería salva. Esas son las contradicciones donde nosotros podemos errar, cometer yerros, equivocarnos, de que lo peor que puede ocurrir en un individuo, en un ser humano, es cuando cree que su posición religiosa, porque la ha heredado, se le enseñaron o le dijeron, que ya está seguro de lo que está haciendo y le llega la revelación de Dios, pero sus planes, es decir, yo te rechazo porque tú no estás de acuerdo con lo que yo creo. Y hoy día, donde yo aprendí en estudios de psicología, que cuando mi cerebro se le implantan ideas preconcebidas, prejuiciosas, para que yo las acepte como tales, no hay forma de que de que la verdad penetre a mi vida, porque en mis planes no está aceptar lo que para mí ya es verdad, eso lo acepto yo. ¿Y sabe qué? Estos religiosos, olvidando que eran representantes de la ley, Jesús los acusa de que me quieren matar. Oh, ¿y a ustedes no se le dice en la ley que no matarás? El pecado no respeta la ley, ni la ley de Dios, ni de nadie. Aunque la invoca, aunque dice que la sigue, el pecado no respeta que usted sea hijo de Abraham. Su abolengo, sus ancestros pudieron ser los mejores de la tierra, pero su pecado no lo hace ser distinto ante los ojos de Dios. El capítulo 2 del libro, o carta más bien, del apóstol Pablo, del Espíritu Santo a los Efesios, señala categóricamente diciendo un texto maravilloso que a mí me llama a la atención. Cuando dice, verso 3 del capítulo 2 de la carta del Espíritu Santo a los Efesios, perdón, capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Reitero, siguiendo la corriente de este mundo, lo que está haciendo el hombre de hoy, siguiendo las mismas corrientes. Si hay que ir a Guivia, me voy para Guivia. Si hay que ir al Malecón, me voy al Malecón. Si hay que ir a la Máximo Gómez, me voy a la Máximo Gómez. Si hay que ir a Cancún, me voy a Cancún. Si hay que ir a Acapulco, me voy a Acapulco. Si hay que ir a Tijuana, me voy a Tijuana. A Los Cabos, me voy a Tijuana. A Veracruz, me voy a Veracruz. O a la Ciudad de México. O sea, las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo grave es que todos esos movimientos que mucha gente le atribuye a Dios, al Padre, al igual que esta gente con la que Jesús está hablando, no son realmente resultado de la decisión de Dios. El Espíritu Santo le está diciendo a los efesios a través del escrito del apóstol Pablo, es al diablo, al príncipe de este siglo, a ese, de este mundo, porque es el que gobierna. A mí me encanta oír los hermanos, Dios está en control, todo esto está bajo control de Dios. ¿Y dónde usted deja al príncipe de este mundo, al príncipe de este mundo que está controlando todo el pensamiento y la conducta y los quehaceres y no haceres de nosotros? Incluyendo a muchos de nosotros que creemos que porque oramos un día ya estamos perfectos delante de la presencia de Dios. Usted sabe las veces que Jesús invitó a Pedro, a Juan y a otro más a que le acompañara a orar y no pudieron soportar ni una hora de oración. Y en una, dos y tres veces el Señor fue a ver cómo estaba la oración de ellos y los encontró durmiendo, cansados. Al final le dijo, levántense. La verdad, el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Cuando cedemos a la debilidad de la carne, cuidado, porque la carne busca placer, repito, descanso.
dormir, comer, actividad sexual, todo. Irme en un crucero, montarme en un avión, montarme en un burrito, en un caballo, en una yegua. Allí buscamos las cosas que son de esta tierra, pero esas cosas Dios las está mirando. Pero Satanás está haciendo, el príncipe de este mundo está haciendo lo suyo. El problema es, repito, que a los hijos de Abraham, a quien el Señor le está diciendo, ustedes no están bien, me quieren asesinar. Ahí viene lo que voy a señalarle. ¿Sabe qué? Ahí está el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Si alguien se atreve a decirme a mí que un hijo de Satanás es un hijo de Dios, cuando yo tengo el Nuevo Testamento y sobre todo a Juan capítulo 3, que dice que nosotros tenemos que nacer del Espíritu, cuando la voluntad de Dios es que debemos nacer de nuevo. Usted me está catalogando a mí y a muchos de nosotros y a todos, nacidos de Dios, guiados por la palabra de Dios, que me puedo parecer y comparar con un pecador. Dice que también es hijo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oye, si los deseos de mi carne son los que controlan mi actitud, yo no estoy caminando en la voluntad de Dios. Estoy caminando en la voluntad de la carne. Siempre he enseñado, y lo voy a decir siempre, siempre, valga esta redundancia un tanto cacofónica, es una cacofonía, que el ser humano cree que la vida cristiana se vive en la naturaleza humana. Y siempre tengo un texto bíblico que lo cito. Ni sangre ni carne heredará el reino de Dios. No lo heredará. Por eso Jesús, para ir al cielo, tuvo que irse en un cuerpo glorificado, el primogénito entre los muertos. Que todavía escucho personas que no logran identificar qué significa el primogénito entre los muertos. Es el primero que pone su vida sin que se la quiten. Dice, a mí nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces Jesucristo es el que tiene el control y le quita a la muerte las llaves de ese imperio de maldad y de destrucción que trajo Adán y Eva con el pecado. Y todo aquel que vive en pecado morirá en su pecado, y eso es lo que le espera. Jesús no muere en pecado, por eso tiene la autoridad. Nunca pecó, nunca se desvió de la verdad, de la santidad de la verdad. Por eso él dijo siempre, yo soy la verdad. Pero hay gente que hoy día no está caminando en la verdad, sino los caprichos y seguidores de hombres. Me preocupa, pero ya no me preocupa porque dejé de ver las cosas desde una perspectiva humana. No, es que hay gente que nació para confundirse en la vida, aun siendo hijos de Abraham, estarán confundidos, perdidos, siguiendo sus propios caprichos, su propia naturaleza, sus propios intereses, como señalo permanentemente un servidor. ¿Y sabe qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando solo pensamos en el mundo, en el mundo, en el mundo, y nuestros planes se circunscriben al mundo, a la lujuria, a la parafernalia, a la riqueza, admirar a los poderosos de la tierra y mirar al pobre con desprecio. ¿Acaso no enseña la Biblia de los ricos que despreciaron, de un rico que despreció a Lázaro por su pobreza? Y luego, ese descarado, cuando se ve la muerte, que ve a Lázaro, le pide auxilio, que le envíen a Lázaro. Oye, lo tuviste contigo, pero cerraste tus ojos, no lo viste. En tu vida, ahora pide comodidad para ti. Ahora intercede por tu familia. Hay gente que cree que después de haber disfrutado de esta vida,
Y lo maravilloso a todo esto, que la enseñanza me dice que este rico tenía tanto conocimiento de Dios que se atrevió a hablar con Abraham. Hay gente que cree que puede ser hijo de Abraham, vivir como le da la gana, como este rico, como aquel joven rico también que plantea que quiere la vida eterna. Y el Señor le dice, haz esto y esto, a él no. Señores, admirar a los ricos es lo mismo que le ocurrió a los discípulos del Señor cuando oyen de la riqueza. Ellos preguntan, entonces, si los ricos no pueden salvarse, ¿quién podrá ser salvo? Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice el Señor Jesús. La palabra de Dios es clara, pero el pecado no nos hace entenderla, vivirla y practicarla. Hay gente que se ha desviado su corazón de la verdad y del correcto camino de la obediencia. ¿Y sabe qué? Pensamiento, porque pensamos de esa manera y nuestro pensamiento se hace una conducta, una práctica en el diario vivir. No dejamos de pecar, no dejamos de ofender. Y déjeme decirle, no hablo de usted ni de mí, ni del otro, sino de la esencia de lo que yo soy y usted pudiera ser. Hay gente expertos en manipular, calumniar, difamar, utilizando la misma palabra de Dios para decir que tiene derecho a la verdad. Usted no tiene la verdad. La verdad es Cristo. Y Cristo no se comporta de esta manera. Por eso, yo quiero decirles, yo hablo, dice el Señor Jesús, de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Si el modelo de Dios es que tú imites al Padre, imites a Jesús y te conduce como un pecador, mentiroso, calumniador, ladrón, difamador, creador de cizaña, creador de todas cosas, tú no andas conforme a la voluntad de Dios. No lo estoy juzgando yo. La palabra de Dios que he leído aquí es lo que establece realmente quién soy yo y quién eres tú. Yo personalmente decidí, yo personalmente decidí hablar de una manera muy particular, muy particular, muy particular la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque realmente no vale la pena discutir con los seres humanos que están llenos de pecado y prejuiciados. ¿Sabe qué? Y hasta justificamos. Nuestro padre es Abraham. Replicaron ellos, devolvieron ellos. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. O sea, si tú no puedes imitar a, a personas espirituales y santas, si tú no puedes obedecer la palabra, ¿de qué me hablas? ¿De qué puedo yo hablar? He pedido a Dios que me perdone siempre y quizá la gente no me entienda. Recuerdo gente que me decía, ¿por qué usted dice eso? Dice, ¿sabes qué? Yo imito a Pablo. Sé por imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía, yo soy el primer pecador y yo puedo esconder que nací con un cuerpo de pecado y en un cuerpo de pecado. Yo puedo decir y obviar y ignorar la expresión del salmista y el rey David cuando dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Quién soy yo para pretender ser superior a esos hombres de Dios? Maravillosos hombres de Dios. Hay gente que se cree impoluto, no tienen polvo, no tienen corrupción. Es más, hay muchos que somos seguidores de hombres y mujeres corruptos y los aplaudimos. Pero cuando uno de nosotros, en la contrición espiritual que produce la palabra en nosotros, ay Dios mío, nos fusilan, nos llevan al paredón, para no decir a la cruz del Calvario. ¿Sabe qué dice el final de este verso 3? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto, capítulo 2, verso 3 de la carta de los Efesios, me enseña a usted quizás no, que una expresión que se dice permanentemente en todos los niveles de la espiritualidad, de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios por ilustres y conspicuos maestros y expositores de la palabra, dicen que Dios ama, que Dios aborrece al pecador, que rechaza al pecador, al pecado, pero que ama al pecador. Y este texto dice, la ira de Dios
Oiga lo que dice, la ira de Dios, oiga, está sobre aquellos que por naturaleza, oiga, por naturaleza somos hijos de ira y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Usted puede quitarse la naturaleza de hijos de ira? ¿Usted puede quitarse la naturaleza de ser un pecador que no ha librado su última batalla en contra el pecado en la cruz del Calvario, porque ni siquiera nos tomamos la cruz todos los días y nos negamos a nosotros mismos? Siempre somos yo. Buscamos la gloria y el poder y el reconocimiento de los seres humanos y la grandeza y el poder. Y hasta nos hacemos seguidores de impíos y de mundanos, como si fueran dioses, como si fueran cristianos verdaderos. Y no estoy juzgando, porque Jesús dice aquí en este mismo pasaje, ni siquiera yo los juzgo. Es la palabra la que establece el juicio. Dice el Señor, dice el Señor, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios. Y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué ahora no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué ahora no entienden mi modo de hablar? Porque no, ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo. Oye, se lo está diciendo no a un pecador gentil, no a un ladrón. No se lo está diciendo a un ladrón, no, se lo está diciendo a a descendientes de Abraham. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad. Y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Oiga lo que le está diciendo el Señor Jesús a judíos, religiosos, creyentes en Jehová, Dios de los ejércitos, descendientes de Abraham. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. La mentira es naturaleza del diablo. Es de naturaleza diabólica, demoníaca, porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí que digo la verdad, no me creen. ¿Cómo se sabe un hijo de Dios y un hijo del diablo? El pensamiento y la conducta, la verdad y la mentira. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? ¿Por qué no me creen? Ahora, vuelvo a caer en un punto donde ya nadie me va a apartar de él. El ser humano ha decidido, de acuerdo a las mismas concupiscencias que batallan el alma, creer de acuerdo a lo que yo quiero creer y aceptar como verdad, aunque yo sepa que quien me dice tiene historial de ser un falso profeta, de ser un falso apóstol, de ser un falso maestro, de ser un hermano falso, de aquellos que predican la palabra por negocio, otros por negocio, otros por generar contiendas. Ah, y, y tomamos una decisión, seguir a esos mentirosos, farsantes, porque es lo que mi naturaleza misma revela quién soy. Porque es mi naturaleza seguir a gente como esas. Ni siquiera el Espíritu Santo. Y sabe lo que cuando Jesús plantea y dice eso, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿A quién le está diciendo el Señor eso? Ahí a descendientes de Abraham. No es un griego, no es un romano. No es a nadie fuera del ámbito de la descendencia de Abraham. Se lo está diciendo a gente que se supone que son gente salvas. Como hoy día todavía hay gente que quiere abandonar a la gracia de Dios para ir a la ley, para hacerse judío. ¿Buscando qué? ¿Es que el pacto de Jesús no es suficiente? ¿La sangre de Jesucristo no fue suficiente?
Por eso, cuando sacaron a la cruz del Calvario de nuestras vidas, porque era de origen católico, cuando eso no es de origen católico, eso es de origen romano, que antes que los romanos, y eso existía, la cruz, el matar personas. Y Jesús fue tan obediente que fue a la cruz por mí y por usted y por... Sin embargo, hay gente que quiere volver a un pacto que no produjo salvación a Israel. Y tengo que tener tanto cuidado porque hoy día hasta mencionar el nombre de la nación de Dios. Y soy de los primeros evangélicos que, siendo pastor de menos de 25 años de edad, decía: el Señor Jesús era judío. Señores, es judío. No, no, dejen de esas historias de decir judío, judío. No me separen al Señor, porque hasta Poncio Pilato reconoció que el Señor era judío, y ellos, y le puso el rey de los judíos. Y los judíos de esa época, los gobernantes judíos de esa época, dijeron, no, que él dijo. O sea, no negaron que era judío. Entonces, yo siempre dije, mi fe cristiana es judeo-cristiana, es judeo-cristiana. No me voy a perder en eso, en el contexto histórico y cultural de la época en la que yo también vivo. Pero hoy día hay que tener cuidado con mencionar, porque la gente puede pensar que soy anti que. No, ningún cristiano de verdad, honorable y respetuoso es anti eso. Nadie que tenga conciencia de Dios y de la salvación de nosotros puede decir que Jesucristo nos dijo: mire, ustedes adoran y hablan de lo que no saben, le dijo una mujer samaritana el Señor Jesús, pero nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. Nosotros somos gente, como le dije yo a una guía estando en Israel. Le dije algo que a ella le llamó la atención y me dijo: ¿cómo, pastor? Dígame. Dice: mire, nosotros necesitamos decirle a ustedes, porque no leen el Nuevo Testamento, estos textos bíblicos, y los necesitamos ustedes como judíos para que den testimonio que Jesús estuvo aquí. Se sorprendió y se lo dijo a su esposa, porque después yo me junté con su esposo. Amados míos, la verdad de Dios es clara. Es el hombre que ciega. Yo amo la salvación y creo que estoy llegando a mi parte final. Y yo quiero asegurar que el Señor dice: yo no busco mi propia gloria. Yo no busco mi propia gloria. Todo aquel que busca su propia gloria anda perdido. Nadie que no glorifique permanentemente a Dios en sus labios, en su corazón y en su alma me puede decir que está dirigido por Dios. Ciertamente, dice el Señor, les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. El que cumple mi palabra. Yo no puedo decir que soy siervo de Dios porque digo un día: Jesús es mi Señor. El diablo cree y también tiembla, los demonios. Amados míos de mi corazón, 8 de Juan, a partir del verso 37, he hablado en el día de hoy sobre la verdad de Dios frente al pueblo judío, descendientes de Abraham. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.